Buenos días a todos y todas. Qué gusto de verdad estar acá. Un agradecimiento a Sofiduciarias, al doctor Germán Arce por esta invitación. Un saludo aquí a estos distinguidos miembros del panel. Y bueno, gracias a ustedes por su interés en este tema que se sale un poquito de su día a día, pero es tan importante para la sostenibilidad en general del negocio. Y yo quiero celebrar primero que todo, antes de empezar, esta visión que ha tenido a Sofiduciarias en general de comprometerse con la sostenibilidad, pero en particular con las brechas de género y con la identificación de esas barreras que todavía persisten. Germán es un abanderado convencido de la causa de la equidad de género y pues es un gusto para mí estar acá hoy en este panel. Bueno, el panel busca que entendamos desde el sector fiduciario qué se viene haciendo para cerrar justamente estas brechas, qué políticas se han identificado, qué tipo de productos también se han diseñado pensando en ese cierre de brechas y qué decisiones internamente en las organizaciones también se vienen adoptando, por un lado, y por otro lado, cómo se puede contribuir para un mejor conocimiento financiero y un mejor desarrollo del sector. Voy a hacer primero una rápida introducción del tema de género, de las brechas que todavía persisten, de cómo está caracterizada Colombia en ese frente y luego ya, porque solo es la introducción, le doy la palabra a nuestros panelistas invitados. Entonces, lo primero que quería decir es que hemos tenido unos avances importantes en Colombia en materia de cierre de brechas de género, hemos tenido un reconocimiento de esta problemática. Fíjense que ahora casi no hay foro donde uno vaya que primero no haya representación femenina, esa conciencia de la participación y la contribución de las mujeres, pero también que este tema haga parte de la agenda. Entonces, eso me parece importante, pero también, y eso lo viene haciendo mucho el sector fiduciario, con el liderazgo de Germán, tomar acciones concretas. ¿Sí? No solamente que tengamos el tema en la cabeza y que estemos conscientes, pero que empecemos a tomar acciones concretas. ¿Y en qué frentes? ¿Qué frentes vemos todavía? Hemos identificado que las mujeres tienen un rezago. Lo primero es en el mercado laboral. Siempre que miramos los indicadores del mercado laboral, hay una brecha persistente entre hombres y mujeres en la participación de las mujeres en el mercado laboral. ¿Cuántas se quedan en casa? ¿Cuántas ni siquiera quieren buscar trabajo? No les interesa o no pueden. ¿Y cuántas lo hacen? Segundo, la brecha de desempleo. En la pandemia ustedes recuerdan que empezó a medirse muy frecuentemente este indicador de brecha de desempleo, la diferencia entre la tasa de desempleo de hombres y mujeres, que llegó a ser de 9 puntos porcentuales en la pandemia. Hoy volvió a su brecha histórica de 6 o 5, bueno, ahorita hacemos 5 puntos porcentuales de diferencia. La tasa de desempleo de los hombres es de 9.8, la de las mujeres de 13.9, 14.9 para que lo tengamos siempre. Entonces ahí hay una brecha importante que se ha venido manteniendo. El segundo tema que también recoge el informe de sostenibilidad es el de la brecha salarial. Todavía tenemos un rezago importante en las remuneraciones dependiendo de los sectores. Aquí en el sector no es tan marcada, 0.86 es el indicador que tenemos, pero también las mujeres están rezagadas. Entonces no participan tanto en el mercado y cuando entran reciben una remuneración en promedio menor a la de sus pares hombres. Y el tercer punto en el sector laboral es el famoso techo de cristal. ¿Sí? Llegan las mujeres, ocupan ciertas posiciones muy asistenciales o de nivel profesional básico, pero en los cargos de decisión, en los cargos directivos, tenemos una brecha importante. Y aquí yo sé que ustedes vieron los datos esta mañana de cómo está el sector fiduciario, pero solo para recordarlo, hay un 60% mujeres, un 40% de hombres. Uno dice bien, incluso uno podría revisar por qué hay tanto más mujeres, pero en los cargos directivos la proporción es casi que 80-20. 82% de los hombres están ocupando las cabezas de las fiduciarias, 18% de mujeres. Entonces tenemos un reto ahí también por superar. En cuanto a los órganos de gobierno, también se ve esta diferencia. Casi que el 80% de los miembros de las juntas directivas son hombres, 20% mujeres. Aquí tenemos una excepción gigantesca
de Allianz Seguros, por ejemplo, en el sector financiero no fiduciario. Y David, también es otro convencido de la causa, ha logrado ser el primero en tener total paridad en su órgano de gobierno, en su junta directiva, 50% hombres, 50% mujeres. Bueno, hay un segundo tema, esto solamente para que ustedes sepan qué es lo que vamos a abordar después, no voy a extender mucho. El segundo tema es la economía del cuidado. Seguimos dependiendo de la mujer, de su dedicación para atender a las personas que requieren cuidado, a los niños, a los mayores, a los enfermos, y esto hace que las mujeres tengan menos disponibilidad de tiempo para trabajar y generar su propio ingreso. De acuerdo con los últimos datos de la encuesta de utilización del tiempo del DANE, las mujeres dedican 5 horas al día, 5 horas al día más que los hombres a tareas del cuidado. Entonces eso hace que de verdad tengan menos posibilidad de acceder a un trabajo o tener una remuneración y un ingreso que les dé la autonomía que requieren. Y hay un tercer tema en general que quiero también resaltar, y es la violencia, ¿sí? La violencia en Colombia, bueno, en general en el mundo, pero en Colombia muy marcado, se concentra en los hombres. Desafortunadamente, ahí las brechas son al contrario. O sea, cuando uno mira cualquier indicador de violencia, tasa de homicidios, tasa de encarcelamiento, privación de la libertad, suicidios, todas estas tasas se concentran, pero de forma alarmante, en los hombres. O sea, la tasa de homicidios, veía yo revisando para este panel los datos, Colombia es muy alta. Nuestra tasa de homicidios es de 26 personas por cada 100.000 habitantes, que es muy alta cuando uno compara con la OCDE, por ejemplo, donde ya ingresamos. Allá la tasa de homicidios es de 4 en promedio, 4 muertes por cada 100.000 habitantes, nosotros 26. Pero de esos 26 es el promedio entre hombres y mujeres. Los homicidios de hombres es de 49 en Colombia por cada 100.000 habitantes y 4.4 de mujeres. Entonces, fíjense esa primera brecha. Cuando vemos las tasas de privación de la libertad, encarcelamiento, 93% hombres, 7% mujeres. Suicidios, de 10 a 2 es la proporción entre hombres y mujeres. Entonces aquí tenemos un problema marcado de violencia contra los hombres y eso nos toca también abordarlo como sociedad, pero cuando vemos la otra cara de la violencia intrafamiliar, la violencia psicológica, 65% concentrado en mujeres. Entonces tenemos esa caracterización de las brechas en la que tenemos que trabajar, ya esto como contexto general, y ha llevado a que, por ejemplo, y lo vamos a ver más tarde con la presentación del profesor Sachs, dentro de los ODS tenemos el de la equidad de género como uno de los pilares para lograr de aquí al 2030. Entonces, esa era mi introducción y ya quisiera entrar en el detalle y en la visión que tienen cada uno de ustedes del sector fiduciario, de cómo contribuimos para que, por lo menos con la gestión del día a día, con los productos financieros, con la educación financiera, podamos ayudar a mejorar ese bienestar. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer a cada uno es, al interior de sus organizaciones, ¿qué políticas específicas de género tienen? Solo al interior de la organización, no mirando todavía el mercado fiduciario, sino al interior de su organización, ¿cómo se miden, cómo se evalúan, qué políticas han venido adoptando y cómo creen que están en materia de avance de la brecha de equidad de género? Entonces, no sé si empezamos con Carol. Bueno, muchas gracias y gracias, Germán, por esta invitación. Yo les diría que desde la vivienda nosotros hemos creído que realmente este cierre de brecha es algo importante y algo que además está en nuestra capacidad lograr. Por ello, yo quisiera destacar tal vez 2 frentes importantes que hemos tenido, uno de políticas que nos enmarcan desde el talento humano, desde políticas de talento humano DEI, con diversidad, equidad e inclusión. Y otro desde el tema de finanzas sostenibles, que aquí nos apoyamos muchísimo más con el grupo en general y con programas, pero también con educación financiera. Desde el Frente de Talento Humano, yo les diría que aquí, tal vez para contextualizar un poco con cifras, en Fiduciaria de Vivienda el 70% somos mujeres. El 65% de los cargos ejecutivos está también liderado por mujeres y el 64% de los cargos directivos también por mujeres. Entonces, no se trata de ser más mujeres, sino de que si somos más,
pues que también tengamos la misma capacidad de seguir desarrollándonos. Y aquí hay un tema claro y es que tengamos las mismas posibilidades de podernos capacitar, de tener programas de desarrollo claros y también de tener planes de carrera específicos que nos permitan seguir avanzando según pues, nuestra preparación y nuestras capacidades. También diría que desde el frente de juntas directivas, y aquí un poco, pues Fiduciaria de Vivienda está en un 20%, pero en general el grupo hemos venido trabajando para que ese indicador siga subiendo y Davivienda y sus filiales estamos en un 30%, y Davivienda también ha venido implementando temas claros como por ejemplo las 3 filiales nacionales que tenemos, Corporación Fiduciaria y Comisionista de Bolsa, está liderado por presidentas. Entonces, ahí hay un tema de números que tal vez lo que quisiera es decir, yo soy convencida, lo he vivido, además en estos 23 años de trayectoria, que tenemos las mismas posibilidades y que tenemos que trabajar muchísimo en generar esa confianza para que como mujeres sepamos que tenemos las mismas opciones de desarrollo, pero también de crecimiento para seguir avanzando en cargos que nos permitan tomar decisiones. Y que ya cuando estamos en estos cargos, estemos pensando también en tener políticas que no solo sean al interior de la organización, sino también en la construcción de productos que al final logren que esa brecha de género que se está presentando, pues cada vez se cierre, que pensemos qué es lo mejor que queremos que suceda para la mujer, para su familia y obviamente pues para toda la sociedad. Por otro lado, también hemos venido implementando programas de mentorías acompañados con entes internacionales, expertos en este tema de cierre de brecha de género, para que también cuando estemos diseñando productos estemos pensando precisamente cómo retiramos sesgos, cómo en los procesos de selección también quitamos sesgos que tal vez nos puedan estar haciendo daño y que inconscientemente haga que decidamos tal vez una mujer que sea soltera y sin hijos frente a una mujer que tenga hijos porque tengamos la angustia o el riesgo de que esa persona no tenga tiempo para trabajar. Y aquí hemos venido trabajando también en el tema de la alternancia laboral, entendiendo que la pandemia nos ha regalado eso y hemos aprendido que no siempre tenemos que estar presentes y que uno de los grandes problemas que tenemos como mujeres es el tiempo que tenemos que dedicar entre el hogar, los hijos y además sumarle a eso los desplazamientos. Entonces la alternancia, la virtualidad, creo que nos regala también poder permitir tener más mujeres en las diferentes posiciones y poder dar esa opción, como lo decías bien, hay una brecha además de acceso al mercado laboral. Entonces, dar la oportunidad de que también seamos más mujeres las que podamos acceder a este mercado. Bueno, muy bien, Carol, de verdad que avance importante vienen teniendo ustedes desde la vivienda. Me alegra mucho escuchar esas cifras. Mario, no sé si tú también nos puedes compartir la política que han venido implementando internamente, qué avances han observado. Bueno, primero que todo un saludo para todos. Carolina, mil gracias por acompañarnos aquí en la moderación del panel. A Germán, al equipo de Asofiduciarias, felicitaciones porque han hecho un excelente trabajo en el Congreso y en todos los temas que se están tratando acá. Y a mis compañeras y compañeros de panel, un gusto compartir este espacio con ustedes. Desde Fiduciaria de Occidente, yo creo que lo primero que hemos hecho, y esto puede ser una historia interesante de contar, porque hace unos 3 años empezamos a tocar estos temas, empezamos a tocar temas que no necesariamente eran cómodos para nosotros como administración o cómodos para nosotros como compañía, y era darnos cuenta que teníamos una cantidad de brechas de género que probablemente no habíamos querido hacer visibles o no nos habíamos tomado el tiempo de tener una conversación acerca de esas brechas de género. Y cuando uno empieza a hacerse consciente que existen estas brechas, pues empieza a encontrarse con muchos aspectos interesantes. Y lo primero es que nosotros hace 3 años, por ejemplo, no teníamos mediciones exactas de cuántas mujeres éramos en la compañía y cuántos hombres éramos en la compañía. Y eso que puede ser hoy tan básico, para nosotros hace 3 años fue un reto grandísimo, empezar a preguntarle a las personas cuál es el género con el que se identifican. Y bueno, obviamente hay cantidad de géneros con las que las personas se identifican, pero lo primero que hicimos fue medirnos y empezar a entender estos datos que de pronto Carol da con tanta certeza y tan asertivos, para nosotros no eran tan evidentes. Entonces tomamos la decisión de empezar a medir. Una vez supimos cuántas mujeres éramos y cuántos hombres éramos, pues nos dimos cuenta que éramos más mujeres que hombres y hoy somos más mujeres que hombres.
Y al tener una población con mayoría femenina, pues nos dimos cuenta además que teníamos que empezar a tomar acciones más allá de simplemente contarnos y más allá de simplemente tener unas cifras. Y esas acciones pasaron más que por acciones tácticas, por una decisión estratégica. Nosotros como organización tomamos una decisión estratégica en el sentido de empezar a tener una política de diversidad, equidad e inclusión al interior de la compañía. Y eso que puede sonar también tan trivial y tan fácil, incorpora una serie de cambios culturales que en las organizaciones típicamente tradicionales son muy difíciles de dar. Uno cuando llega a estas organizaciones piensa que hacer transformaciones a nivel cultural es lo más fácil que uno puede hacer porque es cuestión de mandar correos o implementar políticas o implementar procedimientos, y la realidad lo aterriza a uno muy fácil. Y es que si no es un cambio transversal a nivel cultural en todas las áreas, en todas las personas de la organización, esto no va a suceder. Y eso implica también entregarle una responsabilidad a todos los actores de la organización. Muchas veces pensamos que esto es algo de la alta dirección, que esto es una responsabilidad de la Junta, que esto es una responsabilidad de las áreas de recursos humanos. Nos hemos encargado, y ha sido un trabajo muy digamos, difícil en el sentido de que todas las personas sean conscientes de cuál es su responsabilidad en la organización y en la sociedad de cerrar esta brecha de género. Y esto también lo hemos venido acompañando, obviamente, con políticas, procedimientos, iniciativas, pero algo que tocaba Carol, que quiero hacer énfasis sobre esto, es que la pandemia nos dejó varias lecciones. Uno, el tema de conectividad y de movilidad. Cuando estábamos haciendo las investigaciones para mirar cuánta gente debería volver a la oficina, hicimos un trabajo interesantísimo, y es que cruzamos rol en la familia contra actividad en la organización. Es decir, una madre cabeza de hogar que vive en Soacha probablemente no tiene que venir todos los días a la oficina, independientemente si tiene el mismo cargo que un joven soltero de 25 años que vive al lado de la oficina. Entonces, no lo hicimos únicamente por cargo, sino lo hicimos por rol dentro de la familia. Y en la medida que uno empieza a ver esas necesidades y esas particularidades de la población y de la demografía que tenemos en la organización, puede tomar mejores decisiones en ese sentido. Y es algo que hemos percibido que ha funcionado bastante bien. Y lo último, y este es un mensaje para todos, yo creo que en la medida que uno incorpora mayor responsabilidad de parte también de las mismas mujeres en estas decisiones, estas prácticas y estas iniciativas tienen una mayor potencia al interior de las organizaciones. Muchas veces para las mismas mujeres es difícil y se hace complejo que estén convencidas que son capaces de acceder a un cargo, que son capaces de tener las mismas oportunidades en materia laboral que un hombre. Yo creo que esto también desde el punto de vista de responsabilidad, tanto de nosotros del género masculino como de las mujeres, tenemos que hacer que ellas se sientan capaces, porque lo son y mucho más que los hombres, de acceder a las mismas oportunidades que nosotros tenemos. Pero, como les digo, esto es una responsabilidad de toda la organización, y para nosotros ha sido un tema estratégico implementar esta iniciativa de cierre de brechas. Súper interesante también el caso de Fidoccidente. Mario, mil gracias, y ahora quiero darle la palabra a David Colmenares, que, como les contaba, ha sido un impulsor absoluto del tema de equidad de género. Quiero de pronto que también nos cuente esta transición que tuvo la Junta Directiva a la paridad completa, pero en general también, por supuesto, David, las políticas que has venido implementando para ese cierre de brechas. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Germán. Y aplaudo el hecho de que estén publicando el primer informe de sostenibilidad. Creo que es un gran paso que se da como gremio y como industria, y creo que una industria que no incorpore la sostenibilidad a su día a día y a su management está condenada a su propia destrucción en el futuro. Entonces lo aplaudo. Me encanta venir a hablar de brechas de género y no del SOAT. Han sido unos días un poco... La industria de seguros, y abro un paréntesis, la industria de seguros es, yo creo que, aburridísima, debo confesarlo. O sea, siempre que están mostrando a alguien que fracasó en la vida, muestran a un vendedor de seguros de vida, y no es así. ¿Okay? Soy un convencido de que nosotros como industria somos
un impulsor de la resiliencia financiera de nuestro país y que sin una industria de seguros sólida como la que tenemos no hubiéramos sobrellevado una pandemia como la que atravesamos, porque, y nadie lo sabe en nuestro país, a excepción de los aseguradores, durante la pandemia pagamos 750 millones de dólares en indemnizaciones a los colombianos. Y sin una industria aseguradora sólida no podríamos sobrellevar, y menos una economía como la nuestra. Entonces creo que como asegurador soy feliz también de promover la sostenibilidad, y lo hemos hecho en Fasecolda desde hace muchos años. Ahora, respecto a cómo lo trabajamos en la compañía, yo llegué a la compañía hace 5 años, después de vivir casi 20 años fuera del país, y la primera pregunta que hice fue porcentaje de hombres y mujeres. Me dijeron, no, 65% mujeres. Dije, buenísimo. La segunda pregunta fue brecha salarial. No tenían el concepto y se fueron a buscarlo y resultó que era 17%. Un hombre ganaba 17% más que una mujer, independientemente de la banda. Hoy en día, el mes pasado, porque lo empezamos a medir como un KPI todos los meses, el KPI fue menos 1%. Y logramos romper finalmente esa brecha de salario. Equidad total. Y después de la brecha de esa discusión que empezó en el 2017-2018, empezamos a decir, ok, 63% son mujeres, listo. Cabeza de familia, 51%. Vamos a puestos de dirección. Ahí ya comenzaba el techo de cristal. Y comenzaba el techo de cristal y miles de razones. El excusómetro, cuando los colombianos decidimos prenderlo, es una cosa infinita. Ese y el llorómetro, ¿no? Es increíble. Entonces, con el excusómetro apagado, dijimos, venga, miramos esto como es, y empezamos banda por banda por banda, y llegamos hasta hace unos meses a 33% del comité ejecutivo son mujeres, y de ahí para abajo, en cada puesto de liderazgo, en el plan de sucesión, apareció una mujer sin que lo hubiéramos buscado, porque ya naturalmente está sucediendo dentro de la organización. Pero me puse el objetivo hace unos años, cuando fui signatario del compromiso del Club de los 30, de rápidamente tratar de convertir la junta directiva en una junta equitativa. Y la última, que fue la pregunta, Carolina, es: renuncié yo a mi propia junta para darle espacio a una mujer. Y ahí logramos finalmente la paridad, porque si no, vamos a Alemania, debatimos y volvemos, eran 5 años. Y supongo que, me sacarás de la duda, ¿eres el único presidente de compañía de seguros que no está en su junta? Probablemente sí. No lo sé, habíamos buscado el de mujeres, que ese sí sé que no hay 50-50 en ninguna, pero me quedo con la tarea porque muy probablemente es así. Y el hecho simplemente, el liderazgo no tiene que ser un puesto, el liderazgo es el liderazgo como tal. Entonces ahí hicimos eso. Seguimos trabajando dentro de la organización, activamente contratamos mujeres embarazadas. Y esto me sucedió porque una vez estaba haciendo una entrevista y me dicen, bueno, ¿y qué tan coherente es su mensaje? Y yo, ¿coherente con qué? Me dice, no, lo que está diciendo con la realidad. Y le dije, explíquese. Me dice, es que estoy embarazada. Le dije, y yo ya le dije que empezaba el lunes. Entonces, ¿qué? No es necesario. Entonces, ahí activamente nos dimos cuenta que también había una brecha. Somos, como compañía, el único patrocinador oficial del fútbol femenino colombiano a través de la camiseta del mejor equipo del mundo, cabe decirlo, Millonarios. Y si ustedes se fijan en un partido de fútbol femenino en Colombia, van a ver a las mujeres con la camiseta de los hombres. Es la misma camiseta de los hombres y es más, camisetas de hombres adicionalmente. Y nosotros en Millonarios tenemos la camiseta que dice Allianz en el frente de la camiseta, porque creemos en el fútbol femenino y somos realmente
primeros patrocinadores del fútbol. Pero al interior de la compañía, y ya para cerrar un poco rápidamente, cerramos brechas de género, tenemos un comité de diversidad e inclusión, promocionamos activamente el liderazgo femenino, como no es, porque normalmente las organizaciones dicen vamos a hacer la academia de liderazgo y entonces todos agárrense de la mano y no. El liderazgo femenino teníamos que patrocinarlo de una manera distinta y tener conversaciones con las mujeres que son líderes, empezando por una conversación que es incomodísima, pero hay que tenerla, y es: usted no tiene que rodearse de hombres ni imitar los comportamientos de un hombre para poder ser exitosa. Y eso ha sido, y eso es doloroso, porque a mí me duele tener que tener esa conversación con las mujeres líderes en la compañía, pero es la realidad. No tiene que imitar a un hombre para ser líder, no tienen que dejar de ser lo que son para ser líderes. Y ya para finalizar, respecto a qué cambios tuvimos después de la pandemia, porque la pandemia también generó muchos, es esto de la alternancia, parte de esa base de 5 días, 4 días, 3 días, 2 en la casa. La regla en la compañía es: usted háblelo con su líder y ve a ver cuándo viene a la oficina, porque si uno se pone a ver lo que baja la calidad de la vida teniendo que ir a la oficina, es terrible. Y eso no solo para hombres, para mujeres, sino para hombres también, porque hay hombres que tienen que atender a su familia, y esa brecha de 8 horas de trabajo no remunerado en la casa versus 3 de un hombre tiene que acabarse, porque el principio tiene que ser, y en esto las mujeres tienen que ser fundamentales en eso, es: en la casa trabajamos por igual, y yo también tengo que ir a la casa a trabajar por mis hijos, por las labores del hogar, cocinar, lo que sea, pero no puede ser que todavía estemos hablando de que vamos a hacer la alternancia o tenemos condiciones especiales para mujeres porque tienen que ir a cocinar si es que tienen un compañero de vida y además hijos en la casa. Entonces, esas son la clase de cosas que ya tenemos que derribar como sociedad y pensar que hay labores de hombre y labores de mujer en la casa. Gracias. Gracias, David. Bueno, acá con David tenemos un claro ejemplo también de acciones concretas y un convencimiento que se pone en práctica en el cierre de brechas. Vamos a terminar esta primera sesión de preguntas con Ivonne, que nos cuente también desde Colpatria qué ven ustedes como una política clave en equidad de género que han adelantado y cómo está la organización al respecto. Bueno, primero muchas gracias, Germán, y de mis más de 25 años en el sector financiero, 16 han sido en el sector fiduciario. Por lo tanto, hoy para mí estar aquí es sentirme en la casa, y conozco a muchos de los que están aquí sentados y me siento muy feliz de poder participar. Scotiabank Colpatria en Colombia, y quiero tomar un poco palabras que nos dijo en este momento Mario, o que habló Caro, lo que también David tiene, y es que esta política de diversidad e inclusión es una política global que tenemos no solamente en Colombia, sino en toda la organización, y que permea completamente toda la cultura. ¿Y desde dónde parte? Sí, parte de la alta dirección, Mario. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una alta dirección convencida, de tal forma que esto empiece a permear completamente. No hay nada que permee mejor una cultura que el ejemplo que empiezan a dar los líderes, y así se hizo un trabajo en Scotiabank Colpatria desde el 2014. Hoy tenemos una política priorizada, donde tenemos la búsqueda y el mantenimiento del mejor talento sin ningún tipo de discriminación. Esto implica tanto orientación de género, edad, raza, procedencia geográfica, historias personales, cultura. ¿Y esto a qué nos lleva? A poder buscar una gran integración. Quienes me conocen saben que soy una abanderada de la palabra integrar, que no creo en el balance, porque creo que el balance nos lleva siempre a pesar un lado y el otro, y no a unir las manos e integrar, y somos uno solo en cualquiera de los roles que tengamos. ¿Y esto a qué ha llevado? A que esta cultura de Scotiabank Colpatria ha buscado integrar las diferencias que tenemos desde cualquiera de las posiciones, roles, orientaciones que tengamos, para lograr ser únicos dentro del trabajo que desarrollamos, y así tener una cultura que se permee completamente transversal. ¿Esto a qué nos ha llevado desde el 2014 a la fecha? Hoy ocupamos, y llevamos 2 años ocupando los primeros 10 puestos dentro del ranking PAR, que mide la equidad de género en Colombia a nivel de Latinoamérica. Tenemos a la fiduciaria Scotiabank Colpatria teniendo una líder también mujer, ocupando y teniendo más del 30% de participación en su junta directiva
con mujeres y mayoría en todos los niveles, o sea, aquí logramos tener equidad tanto en la primera línea de dirección como en las primeras líneas de senior management, y esto no solamente en la fiduciaria, sino en el banco a nivel global. Hoy, el comité directivo del banco a nivel de vicepresidencias tiene un 50% de equidad de género entre mujeres y hombres. De hecho, yo soy la única líder femenina de línea de negocio dentro del equipo directivo del banco. Mis otros 2 pares de negocio son hombres, en wholesale banking y en retail banking, y yo lidero toda la unidad de wealth management, y a mi cargo tengo en posiciones directivas tanto la presidencia de la fiduciaria como de la comisionista de bolsa, también en cabeza de mujeres. Y no solamente en esta primera línea de negocio, también logramos llevar y romper este techo de cristal y tenemos la siguiente línea, la primera línea, tiene hoy también equidad con un 51% de participación. ¿Esto qué hizo? Sí, que midiéramos. Tuvimos que medir. Hay gente que es un poco reticente a si se mide o no se mide. Acá tuvimos que comenzar con una medición para poder llegar a tener estos resultados. Y en la siguiente línea de senior management vamos ya en un 42%, queriendo llegar también a la paridad y al 50%. Eso también nos ubica como top 6 dentro de las empresas con pues, Great Place to Work, y dentro de estas como top 3 dentro de las mejores políticas de diversidad e inclusión que tenemos en el país, y top 5 en el lugar preferido de las mujeres para trabajar dentro de la misma métrica de calificación Great Place to Work. ¿Qué es importante resaltar? Esto no solamente ha sido Colombia. Juanita nos decía un poco cuando nos contaba la parte de sostenibilidad, de la caracterización que tenemos en la parte de educación financiera. A nivel global, bueno, Scotiabank, que es nuestro accionista mayoritario, hace parte y es signatario de los principios para empoderamiento de las mujeres de Naciones Unidas, y desde ahí ha venido desarrollando desde el 2018 un programa que se llama Women Initiative. En los países de la TAM se conoce como Scotiabank Mujeres, y se ha trabajado de manera diferenciada esa educación. Es distinto cuando hablamos en la unidad de negocio de Global Banking and Markets, que son los clientes grandes corporativos. ¿Qué tenemos que tener? Esta iniciativa de Women Initiative tiene 3 pilares. Uno es acceso al capital, que deben tener las mujeres, otro es tutoría y otro es educación. Cuando les hablo de esta gran unidad, ¿con qué nos encontramos? Con mujeres en puestos de liderazgo, que necesitan tener mentoring, tutorías, en esa posición de liderazgo dentro de una unidad de negocio. Completamente distinto a cuando me voy a la unidad de retail banking y encuentro mujeres cabezas de emprendimientos financieros que requieren tener mayor educación financiera para tener mayor acceso a capital. Este programa ha invertido más de 3.8 billones de dólares canadienses en los últimos 4 años con acceso a capital a mujeres emprendedoras y cabezas de organizaciones, y además acompaña en otras unidades de negocio como la que nos ocupa en Wealth Management de una manera diferente. Es distinto hablar con una mujer dependiendo de su estado de vida, cómo debería ser su gestión patrimonial cuando estamos hablando de una mujer, no sé, que tiene hijos en edad universitaria. Diferente a una mujer que acaba de tener un divorcio y está teniendo un proceso de gestión patrimonial diferente. O a una mujer que está en etapa de manejar una parte de herencia y de tratamiento y de gestión patrimonial hacia sus siguientes generaciones. Esto nos ha hecho que la educación sea diferencial. No totalmente transversal, creo que Juanita lo tocaba un poco dentro de que educamos igual y creemos que todos tenemos que tener el mismo acceso a la educación, y esto no ha pasado. Pasando por políticas como las que mencionaban mis compañeros, donde tenemos mentoring, tenemos un programa a nivel interno que se llama Mujeres Win, donde tenemos también programas de capacitación, tenemos educación financiera solamente para mujeres. Nos contabas ahorita, Carolina, que 5 horas del día lo dedican más las mujeres a trabajo doméstico. Y este mismo censo del DANE nos decía que en contraposición a esto, ha pasado de un casi 30% a un poco más del 40% las mujeres cabeza de familia. ¿Y esto qué ha hecho? Que tengan mayor responsabilidad financiera. ¿Y esto a qué nos lleva? A que necesitan maximizar los recursos disponibles y lograr mayores ingresos de estos hogares. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces ahí viene el tema, educación. Pero necesitamos educar de manera segmentada, no podemos educar a todas de la misma forma. Y tenemos que empezar a hacerlo ¿desde dónde? Desde la primera etapa. Yo hoy soy mamá además de un hombre y de una mujer, y creo firmemente en que la educación a los dos tiene que venir desde ahí para poder lograrlo. Entonces, Scotiabank ha hecho esto, empezar a educarnos a nosotros para poder seguir bajándolo hacia las generaciones más pequeñas que nosotros y los que vienen hacia atrás, y poder empezar a tener estos resultados que estamos teniendo en este momento.
No, buenísimo. Ivonne, bueno, quedo pues muy satisfecha de oír todas las políticas que ustedes han venido implementando, todas las acciones internas. Ahora quisiera más volcarme a esta última parte que tú ya te has de pronto anticipado un poquito, Ivonne, y es a esos servicios que ustedes vienen identificando y prestando en particular hacia la población femenina, cómo se vienen diferenciando, porque uno ve que Colombia, bueno, y en general la educación es una actividad femenina. Y cuando uno ve el dato de los docentes, 70% de los maestros son mujeres, la educación superior está dominada por mujeres ya, digamos, no los docentes, sino la participación femenina lleva una década superando a la masculina, 56% de las estudiantes de educación superior son mujeres. Entonces uno ve un ambiente muy femenino en temas de educación, pero el poder sigue siendo masculino. Y el poder, y esto se va rompiendo también con lo que tú acabas de decir, Ivonne, y es la autonomía financiera que logren las mujeres. Entonces, con esta perspectiva y con la, por supuesto con la de negocio de cada uno, y si quiero lo hacemos un poquito más charladito para que no nos toque así como el turno de cada uno de 5 minutos, pero con esa perspectiva, ¿ustedes qué vienen identificando de productos que pueden ser específicos para las mujeres, qué categorización vienen haciendo para poder tener esta masa de consumidoras financieras y cómo se acompaña esto de alguna política de educación financiera desde adentro de la compañía? ¿Sí? Entonces, vienen ustedes identificando que aquí tenemos el aumento de las madres divorciadas que no han tenido un conocimiento financiero. Y aquí hay otro dato importante del estudio que hizo la CAF sobre educación financiera. Uno encuentra que no hay muchas brechas entre hombres y mujeres, las brechas no son muy grandes de su conocimiento de los productos financieros, el manejo de intereses compuestos o el manejo financiero. Entre hombres y mujeres son como 5 puntos de diferencia en las distintas preguntas, pero lo que sí es muy bajita es en general la educación financiera. Hombres y mujeres más o menos, un 30% siente que tiene algún conocimiento financiero, pero hay una brecha gigante o una oportunidad gigante de mejorar la educación financiera. Entonces, esto es como el tema que quisiera que ahorita me cuenten, y volvemos a empezar por Carol. ¿Cómo están ustedes enfocando hacia afuera, hacia esa consumidora financiera, hacia el cierre de brechas? ¿Qué productos específicos y qué estrategias específicas vienen ustedes adoptando? Bueno, pues primero yo tal vez quisiera responderte y enmarcado tal vez en la educación financiera. Nosotros hemos venido, y en el grupo en general tenemos unos portales, casi 7 portales que han impactado a más de 9 millones de personas o de colombianos, pero incluso en otros países, sobre temas al final de educación financiera. Pero quisiera hacer un enfoque en el portal que hemos venido liderando desde Fiduciaria de Vivienda, que se llama Mis Finanzas para Invertir. Y aquí nosotros hemos tratado de poner de manera clara una cantidad de artículos y de contenidos que le hablen específicamente a las mujeres en temas de sostenibilidad, pero sobre todo entender nuestros productos financieros. Y aquí yo te diría que lo que hemos encontrado es que el 58.8% de las personas que nos leen o que nos consumen son mujeres. Y hemos podido empezar a identificar que hay contenidos que terminan siendo más relevantes frente a otros. Entre ellos, resulta que no sabemos, o de pronto es parte de la falta de confianza que podemos tener o lo conservadoras que somos, y es que las mujeres somos más adversas al riesgo y preferimos tal vez invertir o tener productos de captación o un ahorro sencillo cuando estamos en productos financieros frente a acceder a productos de inversión. Y eso se termina incluso incrementando en función del patrimonio que van teniendo y van creando las mujeres, porque nos volvemos más conservadoras. Entonces yo te diría que desde el punto de vista de inversión, estamos trabajando muchísimo en educación financiera para poder enseñar a la mujer con artículos, con contenidos, que les hagan entender pues precisamente cuáles son los diferentes riesgos que se deberían o se podrían asumir dependiendo de cuáles son los planes que tenemos. Y hay algo que venimos trabajando muy fuerte nosotros además por nuestro Fondo Voluntario de Pensiones, y es que tenemos una obligación como mujeres, y digo es una obligación, es de prepararnos mucho mejor para la etapa de vejez, para la etapa de retiro. Y es que tenemos 3 componentes que al final creo que ninguna mujer
que haya tenido acceso a educación financiera o alguna mujer que no tenga acceso a educación financiera lo tiene tan claro. Y es, nos pensionamos antes, lo que son menos semanas de cotización, vivimos más Si que las un hombre. completamos, ¿no? Si cotizamos, además. Si las estamos- completamos. Sí, y si estamos accediendo al sistema formal, tenemos una expectativa de vida mayor que los hombres y adicional a eso la brecha salarial que ya hemos mencionado. Entonces también al final es menos mesada pensional. Entonces es claro que ahí tenemos un trabajo relevante nosotros que hemos venido haciendo y es cómo enseñar a la mujer a entender que desde edad temprana tenemos que empezar a hacer ahorro e inversión para realmente llegar a una etapa de vejez que nos permita, pues además si nos pensionamos a los 57 y la expectativa de vida es a los 91, pues cómo vamos nosotros, que no sea a través solo de la mesada pensional, a cerrar esa brecha. Entonces te diría que desde la inversión a asumir más riesgo, a tener más confianza, a poder nosotros planear nuestros objetivos y tener una organización para poder alcanzarlos y comprometernos, a ser más independientes y no depender de la pareja y tener más decisiones o poder tomar más decisiones en los hogares. Entonces, yo te diría que desde la inversión estamos trabajando en ese frente, desde la educación financiera a tener artículos y nos hemos dado cuenta que además son los más consumidos cuando uno habla la diferencia entre el hombre y la mujer al momento de ahorrar, al momento de tomar una decisión de inversión y gusta, eso genera tráfico además. Y pues obviamente creo que tenemos algo que reconocería, creo que no hemos trabajado muy fuerte, pero es que cada vez tenemos que crear, y ahí diría yo como grupo económico y el sector financiero en general, en fuentes alternativas de crédito, porque ahí hay un tema y es que tenemos menos ingresos, es más difícil crear patrimonio, construir activos, pero cuando queremos tener un negocio, hablo las mujeres, pues lo primero que nos piden para el crédito es una garantía real. ¿De dónde? Entonces creo que aquí como fiduciarias tenemos que trabajar muy fuerte con los establecimientos bancarios, con nuestros bancos, para crear fuentes alternativas de crédito para las mujeres. Creo que hacia allá debería ir bastante nuestro foco con garantía, con fuente de pago, cómo logramos nosotros crear esos nuevos productos que realmente logren que nosotras seamos además las líderes de poder generar los ingresos y pues además hacer parte del tejido productivo de este país. Excelente, me gusta mucho también ese enfoque tuyo hacia las inversiones que requieren y que deben orientarse las mujeres pues con todos estos cambios demográficos también que hemos observado, ¿no? Bueno, Mario, cuéntanos tú un poco también hacia afuera qué productos han venido diseñando, qué han identificado sobre la consumidora financiera en tu fiduciaria. Bueno, voy a empezar por lo segundo y es retomando un poco las palabras de Carol que me parecen muy relevantes y es confianza. Y fiducia pues viene de la palabra confianza y yo creo que parte de este cambio que estamos teniendo y mejorar el acceso a productos financieros, mejorar el acceso a que más mujeres puedan estar más bancarizadas, a que haya mayor inclusión financiera, pasa un poco por confianza, pero pasa también un poco por abrir las oportunidades para que ellas sean capaces de acceder a estos productos y sean capaces de participar mayormente en la inclusión financiera. Históricamente las mujeres ahorran menos, ¿sí? Y no necesariamente porque no tengan capacidad de ahorro, tienen menor proporción de ahorro en el sistema financiero. Las mujeres, ya lo hablamos, tienen menor propensión a tener un plan de retiro o un plan de pensión. Las mujeres, cuando uno le pregunta a un hombre o a una mujer cuáles son sus metas financieras en el mediano y en el largo plazo, es más la cantidad de hombres que contestan positivamente sobre una meta financiera que sobre que lo hacen las mujeres. Entonces creo que abrirles oportunidades a las mujeres es fundamental. Muchas veces hablamos del tema de educación financiera, pero la educación es la misma para hombres y mujeres y, lo acabas de nombrar Carolina, la academia está predominada por lo menos en Colombia, por más mujeres. Creo que el problema sale de las oportunidades que estamos creando en el ecosistema desde la academia, la conexión con el empleador, la conexión con la institución financiera, la conexión en general con un ecosistema que al final redunde en bienestar para la sociedad, pero sobre todo bienestar femenino.
Y ese bienestar femenino pasa por muchos aspectos. Pasa por tener mayor oportunidad en el acceso a crédito. Pasa por hacerla consciente a las mujeres que pueden ahorrar, que pueden pensionarse, que tienen la capacidad de tener inversiones y productos específicos para ellas. Yo creo que sacar únicamente productos, que es lo que muchas veces, digamos, la parte facilista desde la industria hace, y es, vamos a sacar un producto enfocado en mujeres. Pero si nosotros no somos capaces de crear el ambiente propicio para que estas mujeres entiendan cuáles son las oportunidades que nacen de acceder a ese producto, pues nos vamos a quedar como en un cortocircuito que probablemente no vamos a ser capaces de cerrar. Eso como primera instancia. Como segunda instancia, yo creo que al final los datos y los resultados en términos de educación, y no necesariamente en el sector financiero, son realmente dicientes para lo que tenemos nosotros que apropiar desde la industria. En mi casa se hablan de dos cosas, en mi casa paterna se hablan de dos cosas, de movilidad y de temas financieros. Y en movilidad es muy claro, la educación, el curso de manejar, lo hacemos los hombres y las mujeres, es el mismo curso. Los resultados de cómo manejan las mujeres o cómo manejan los hombres son impresionantes. ¿Manejar carro? Manejar carro, de conducción. Las mujeres, ¿no? ¿Verdad? Las mujeres, y de la casa también. Las mujeres se estrellan menos, cometen menos infracciones. Porque además, y por eso es que los seguros para las mujeres son más baratos. Mi punto va a que si nosotros de verdad conocemos el comportamiento de una consumidora financiera y le abrimos las oportunidades para que esa consumidora financiera logre lo que de verdad tiene que lograr en materia de ahorro, crédito, pensión, vamos a encontrar unos beneficios gigantescos, no solo desde el punto de vista de industria, sino en general en toda la sociedad a través de ese ciclo virtuoso que estamos empezando a llamar bienestar financiero y bienestar colectivo, especialmente en el género femenino. Súper interesante ese enfoque también, Mario. Muchas gracias. Y oigamos a David también, sector asegurador, pero lo mismo, ¿cómo han ustedes identificado a esta consumidora financiera? ¿Requiere unos productos específicos? ¿Los han hecho? ¿Han ustedes motivado una educación financiera particular para este tipo de, pues para la mujer? Sí, bueno, a ver, ahí me pongo mi gorro de presidente de la Junta Directiva de Fasecolda. Ah, bueno, pero se quedó con eso. A ver, nosotros en Fasecolda tenemos un programa de educación financiero que fue premiado por la Superintendencia Financiera de Colombia, que hace específicas menciones y referencias a la educación financiera e inclusión financiera de las mujeres. Creo que, digamos, desde el punto de vista educacional estamos haciendo muchos esfuerzos, pero la realidad, hay que ser sinceros, con una penetración de los seguros del 2.8% del PIB en nuestro país es una vergüenza. Y si le quitamos los obligatorios es el 1.9%. Nada. ¿Ok? O sea, no ha aumentado en Entonces, 20 años desde que yo estuve allá. No aumenta, exacto, y este es el cuento que le echamos a los alemanes, a los gringos todos los años, ya va a aumentar la penetración y la verdad es que no aumenta. ¿Por qué? Porque somos un país pobre. Somos un país pobre y yo no le puedo pedir a alguien que diga, deje de pagar el colegio de los chinos, deje de pagar la luz, apáguese el seguro del carro, que es la realidad de lo que ha estado pasando, porque todos ustedes son testigos que en el último año los seguros del carro han subido 50, 60, 70%. Miles de razones alrededor de eso, pero la realidad es, si la gente no se está protegiendo, yo puedo hacer productos para mujeres y claro, se podrán imaginar que cuando uno va y le dice al de producto o al de marketing, haga productos de mujeres, si no tiene a una mujer en el equipo de marketing, diagnóstico de cáncer de seno. Esa es la ideota que tiene normalmente el equipo de producto y eso hay que irlo llevando y hay que ir llevando y hay que trabajar en el Fondo Voluntario de Pensiones que tenemos empujando y empujando específicamente a hacer cosas que realmente le sirvan a las mujeres. La realidad es, estamos tan lejos de decir vamos a hacer seguros específicos de mujeres porque el colombiano no compra seguros. Y una cosa que es muy importante y es aquellos que dicen que venden microseguros, muchos, algunos, no voy a generalizar, pero una gran mayoría, el que vende esos microseguros o distribuye esos microseguros o debería hacerse una introspección o debería existir una regulación de comisiones máximas para distribuir esos productos.
porque eso es greenwashing. Eso es greenwashing, decir yo vendo microseguros o seguros para mujeres o emprendedoras, pero me quedo con el 60% de comisión. Eso no es compliance. Y eso es sostenibilidad. Eso es la parte de G en la sostenibilidad. Vamos a hacer un producto sostenible, listo. Vamos a asegurar mujeres, cabeza de familia, le vamos a dar productos financieros o seguros para eso, sí. Pero no puede ser que la comisión vaya a ser del 50, 60, 70% y un loss ratio de menos de un dígito, de menos de 2 dígitos. Entonces yo creo que sí tiene que haber responsabilidad de las compañías que piensen que vamos a hacer productos, sí, pero van a ser productos realmente enfocados en ser inclusión financiera y en cerrar brechas y no en cómo voy a vender más y cómo voy a quedarme con más porcentajes. Ahora, referente al tema de las mujeres son mucho mejor riesgo en todo, ¿ok? Y solo para terminar y cerrar, el asegurado ideal hace unos años, porque ya no es así, es entre 35 y 45 años, hombre o mujer. Si es educado universitariamente, mejor aún, con un buen credit score, mejor aún, pero la gran diferencia entre hombre y mujer es, la mujer puede ser soltera, divorciada, viuda, casada o lo que sea. El hombre tiene que ser casado porque si no tiene el riesgo de un joven de 18 años. Es el peor riesgo que existe manejando. Chino de 18 años, entonces tiene que estar casado. Entonces eso dice algo, ¿no? Listo, gracias. Interesantísima esa estadística, David, muchas gracias. Bueno, aquí nos vamos todos pensando. Ivonne, bueno, cuéntanos tú también, Bueno, compleméntanos porque tú Yo empezaste un poquito. les había contado un poco todas las iniciativas que ha tenido Scotiabank Colpatria con todo el tema de Women Initiative, en diferenciar un poco el acercamiento hacia las mujeres. Los productos puede que sean los mismos. Nos hablaba Carol de un poco las mujeres somos más aversas al riesgo o necesitamos mejorar definitivamente la capacidad o el potencial de igualar los ingresos entre hombres y mujeres y las capacidades de ahorro e inversión. Y puede ser que el producto sea igual, la forma de acercamiento es la que nosotros estamos conscientes que debe ser diferente. El modelo de asesoría que tenemos es el que debe ser diferente. Es diferente la forma de abordar una conversación de gestión patrimonial con un hombre, con una mujer, dependiendo de la etapa en la que se encuentra, dependiendo de la situación inclusive emocional. Hay curvas que nos muestran cómo una inversión pasa por un montón de emociones desde que te ofrecen algún producto y que empiezas a sentir hasta que llega y de repente tomas la decisión en el peor momento de inversión que tenías que tener simplemente por una curva emocional que no aprendiste a evaluar desde el momento cero. Ahí es donde tenemos que tener una diferenciación. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros desde Scotiabank en todos los productos que tenemos a nivel fiduciario en Asset Management o a nivel, por ejemplo, de la comisionista en la parte de brokerage? Es poder tener un modelo de asesoría que te diferencie el acercamiento hacia los clientes potenciales que tenemos. ¿Eso qué va a hacer? Puede ser que el producto sea igual, pero el acercamiento y la forma de entenderlo desde cada uno, de nuevo viene la integración de las diferencias que tenemos en los diferentes géneros o edades o situaciones o historias personales. Es diferente la historia o la versión o no aversión al riesgo que tenga una persona con una historia personal o una orientación geográfica o una procedencia geográfica distinta a otra. Eso es lo que debemos capturar nosotros como entidades financieras para asesorar, para llegar a los clientes dependiendo al público objetivo que le estamos hablando. ¿Y esto a qué nos lleva? A igualar, Carol. Sí, a tratar de potenciar eso y de igualar ese potencial de ingresos que tenemos y seguir llevando, lo mencionaban todos, la independencia financiera. Y creo que esto al final nos va a llegar a un tema que tocaste, Carol, al comienzo, y es que en la medida en que logremos mejorar la independencia financiera desde la concepción de educación de los niños hasta lo que tenemos hoy, lo que pasa por las universidades, vamos a lograr disminuir la violencia intrafamiliar. Es distinto tener una independencia financiera, cómo me comporto yo en mi casa, cómo tengo conversaciones dentro de mi núcleo familiar, a cuando no tengo una independencia financiera. O sea que de alguna forma, aquí vemos que esa educación financiera nos logra cerrar brechas de género y además contribuir al bienestar de las mujeres, incluso desde el ámbito de violencia intrafamiliar. Bueno, excelente. Y esto, ya para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, nos quedan 5 minutos, unas sugerencias que ustedes de pronto tengan, que hayan identificado en materia de la política pública de educación financiera y su potencial de cierre de brechas. Esto es,
¿qué han percibido en materia de educación financiera? Yo estuve en el Banco de la República, que tuvo en un momento como esa tarea de ser el líder de la educación financiera, pero luego se modificó y como que no hay hoy claridad de quién es el responsable de la educación financiera. Al margen de esta necesidad de fortalecer como la autoridad en la materia o el responsable desde el lado de la política pública, ¿qué recomendación tienen ustedes para poder implementar más exitosamente una estrategia de educación financiera? ¿Dónde ven ustedes que sea como el principal aspecto para cambiar pronto? Viene ahorita en febrero, tiene que radicar el gobierno el plan de desarrollo, el nuevo plan de gobierno que se aprueba en mayo, junio. Y normalmente en ese plan de desarrollo siempre hay un capítulo de educación financiera y de unas metas en la materia. Entonces ustedes, pensando un poquito ya más hacia la contraparte y hacia la autoridad que establece esa política, ¿qué recomendación tendrían? Y de nuevo, sí se puede vincular también con el cierre de brechas. Sí, de nuevo, empiezo ahorita con Ivonne, que estaba... Y te cuento, yo creo que al final es no solamente el emitir la política, porque la tenemos, existe, Colombia la tiene, y en las entidades nos dedicamos a cumplirla. ¿Qué le cambiarían, mejor dicho? Exacto, y estamos, feedback. Yo creo que lo que nunca tenemos son los espacios suficientes de devolvernos con las entidades del gobierno para decir qué le está haciendo falta, qué deberíamos trabajar, por qué de esta forma funciona mejor o de esta otra forma funciona mejor, porque lo que nos dedicamos las entidades es a cumplirla, a buscar las mediciones dentro de cada una de las organizaciones para responder frente a una regulación que incluso estamos teniendo, que al interno creo yo que la recomendación grande es conciencia y apropiarnos en toda la organización, no es un tema de cumplir una regulación. Y hacia afuera, hacia el gobierno, yo creo que es poder tener espacios de feedback mejores. Hoy no tenemos esos espacios que nos permitan trabajarle juntos a las políticas que se empiezan a generar. Es mi recomendación. Muy importante. Ivonne, David, no sé si también tengas tú alguna visión de cómo podemos mejorar esta política de educación financiera, cómo aplicarla mejor, ¿qué han identificado? Yo creo que la política tiene que ser pública y privada, nos tenemos que aliar. Tiene que hacer una política de Estado, pero con cada uno de los actores, el sector fiduciario, el sector asegurador, el sector bancario, en fin, todos tenemos que estar involucrados, pero una de las cosas en las que creo que fallamos normalmente como seres humanos y como empresas es, le damos a la gente lo que creemos que necesita y no lo que realmente necesita. Y no le preguntamos qué es lo que necesitan y tratamos de educar pensando en lo que es lo que deberían hacer y no en lo que la realidad es. Hay un deber ser, un querer ser y una realidad. Y creo que la realidad del consumidor colombiano, de las personas que ni siquiera han sido incluidas en el sistema financiero, es mucho más dramática de lo que nosotros pensamos y a veces no llegamos hasta allá porque simplemente... Claro, nos concentramos en los que sí están. Exactamente, estamos en otro planeta y hay una realidad de país que la gran mayoría de las personas que están acá ignoran por completo y que es muy preocupante y muy profunda y nunca llegamos hasta allá precisamente porque estamos mirándonos entre nosotros. Excelente. David, Mario, cuéntanos tú también tu visión frente a esta política de educación financiera. A ver, yo creo que, digamos, desde el punto de vista de política pública se han hecho avances importantes desde el gobierno central como desde los gobiernos locales. Bogotá tiene un programa desde la Secretaría de la Mujer muy interesante en materia de equidad e inclusión de la mujer. Pero aparte, digamos, de la emisión de políticas públicas, que vuelvo y repito, se ha hecho bastante bien, un papel fundamental del sector público es ser articulador entre muchos sectores de la economía, y David lo tocaba ahorita. Nada sacamos con tener estas conversaciones en este foro o tenerlas en un foro público. Si no somos capaces de articular los diferentes sectores de la economía en torno a estas iniciativas, van a ser, digamos, esfuerzos que no van a lograr la potencia que de verdad requerimos. Entonces creo que parte del papel fundamental que tiene que tener el sector público es en lograr sentarnos a todos en la mesa al mismo tiempo, hablar sobre todos estos temas que hemos venido conversando. Y una recomendación puntual que tú sientas. Mira, como... yo siento que se ha hecho mucho, pero y estudios a nivel mundial han demostrado que la dispersión de subsidios a través de mecanismos digitales y especialmente en las mujeres ayuda a que las mujeres puedan lograr
empezar a meterse en el sector financiero de una forma muy diferente a como lo harían de la forma tradicional. Es decir, si yo a una mujer le voy a entregar un subsidio desde el gobierno, tengo dos formas de hacerlo, directamente o a través de una sucursal bancaria, que además es una barrera grandísima en el acceso de mujeres a productos financieros. El desplazamiento a una sucursal bancaria, y pues los que vivimos en Bogotá soportamos esto todos los días, es dificilísimo, mientras que si lo hacemos de forma digital ya podemos empezar a involucrar además a esas personas que tocaba David, que no necesariamente están dentro del ecosistema y que no necesariamente estamos viendo, las podemos involucrar mucho más fácil y mucho más rápido al sistema. Entonces creo que ahí, en esos temas de digitalización, de dispersión de subsidios a través de mecanismos digitales, si bien se ha hecho un esfuerzo grandísimo, todavía tenemos muchísimo por recorrer, especialmente en esa población femenina que no vemos y que no es visible para la mayoría de nosotros. Excelente punto de la digitalización como otra forma de cierre de brechas. Y Carol, terminamos contigo. Cuéntanos también cómo ves esta política de inclusión financiera y educación financiera como una oportunidad de mejora el cierre de brechas. Yo creo que es totalmente de acuerdo con ustedes y además creo que es muy importante la continuidad de los esfuerzos que se hacen en los diferentes gobiernos. Yo creo que hay que reconocer que sin importar cuál sea el gobierno que esté en ese momento, reconozcamos también qué es lo que ya se ha hecho en los diferentes sitios, en el sector rural, en el sector urbano, y yo diría que además que sea responsabilidad de todos los ministerios y por supuesto también del sector privado. Y lo digo porque quiero un ejemplo que es muy propio de nosotros para el sector fiduciario, porque nos toca por el mundo del sector inmobiliario, y es el programa de Mi Casa Ya. Al final, el programa de Mi Casa Ya está comprobado el apetito que tienen las mujeres y sobre todo mujeres cabezas de familia por tener su hogar. Y lo que también está demostrado es que, y además el 56.6% de los beneficiarios de Mi Casa Ya son mujeres. Y lo que está comprobado además es que una vez tienen su casa, salen de la informalidad, tienen mayor acceso a productos financieros, pero además buscan programas laborales formales y capacitación para seguir avanzando. Y lo que también un análisis de la Universidad de los Andes entrega sobre este programa es que la percepción de estas mujeres que logran ser beneficiarias de este subsidio o de este programa es que tienen menor violencia de género en sus propios hogares y en sus entornos. Entonces, al final, yo creo que es un programa que sirve para otra cantidad de cosas, para la sociedad en general, pero que si nos proponemos dentro de las políticas públicas que además tenga un enfoque de género, si logramos que las mujeres que tienen apetito por tenerlo, lo alcancen a tener, pues creo que eso tiene otros resultados que al final nos sirven como sociedad. Y pues lo que decíamos de violencia, pues qué mejor sentir que nuestras mujeres se sientan seguras en su propio hogar. Yo creo que pues, ninguno de nosotros cree que eso es algo que sucede, pero eso es algo del día a día. Entonces yo les diría continuidad. Yo creo que sin importar cuál sea el gobierno que esté, hay esfuerzos que se han hecho, no solo en temas de inclusión y educación, sino esfuerzos generales que si uno mide cómo está impactando a la mujer, cómo está impactando el hogar, seguramente hacemos cambios para las futuras generaciones. Bueno, no, excelente. No, un cierrecito chiquito, porque les quiero agradecer a todos nuestros panelistas por esas intervenciones, nos dejan pensando en muchos de los temas. Y solo quería decir una cosa última, y es que no sé si saben que en la reforma tributaria hay un artículo, el artículo 70, que establece la obligatoriedad de tener estudios con enfoque de género desde la administración tributaria para, en principio, contar con mejor información también sobre estas diferencias entre hombres y mujeres. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la participación y por la asistencia.